En esta oportunidad voy a explicar el funcionamiento del punto 3 del taller número 11 de la materia Arquitectura del Computador. Este taller se basa en el Internet de las Cosas. En este punto nos piden diseñar un control de ciertos artefactos. En este caso vamos a controlar dos ventiladores, los cuales vamos a simular con dos LEDs conectados al microcontrolador ESP32. Para esto, bueno, los vamos a manejar con señales PWM y la idea es aumentar la velocidad o disminuir la velocidad de los motores. Si se aumenta, entonces el LED encenderá con mayor luminosidad, y si se disminuye la velocidad del motor, bueno, disminuirá esta luminosidad del LED. Además, debemos controlar una alarma sonora. También en la página web se contarán con dos botones para encender o apagar esta alarma sonora. Al igual que el control de un servomotor, también en la página web se contará con un botón para activar o desactivar el servomotor, y también se simulará en el ESP32 con un LED. También debemos tener en la página web dos botones para variar el ángulo, dependiendo de si queremos aumentarlo o disminuirlo. Cabe resaltar que la página web debe ser controlada con una IP estática. Entonces, lo primero que se realiza es la programación en el IDE de Arduino. Incluimos, como siempre, nuestras librerías. Lo primero que debemos incluir es la librería del Wi-Fi. Y para generar la página web, lo que hacemos es crear un archivo .h que está incluido en la carpeta donde está también el archivo de programación de Arduino. Esta página web está acá programada, en la cual, bueno, lo primero que hacemos, lo que tenemos es el encabezado. Este encabezado siempre va a ser el mismo. Definimos un tipo de letra. Vamos a imprimir en la página diferentes títulos. Entonces el primero es un sistema de control con un color, el punto 3 taller 11 IoT con otro color y con otro tamaño de fuente, y por último mi nombre con otro color y otro tamaño de fuente. Vamos a tener después entonces los botones para controlar el ventilador 1. Tenemos entonces también, bueno, el título de velocidad del ventilador 1 con su respectivo color y su respectivo número de fuente, el tamaño, y los botones están programados, son tipos botón, los cuales nos van a retornar, bueno, en la dirección diferentes acciones. En este caso, el primer botón para la velocidad del ventilador va a devolver una acción que se llama aumenta 1, disminuye 1, lo hará el siguiente botón para el ventilador 1. Los botones, bueno, todos los botones excepto el de la alarma sonora están programados con sus parámetros, con su color de fondo, con su margen automático. Esto también aplica para el control del ventilador 2. Acá también tenemos pues el título del botón, pues del apartado. Acá lo que hacemos también es mostrar en la página web dos botones para controlar el ventilador número 2 en la página web, uno para aumentar y otro para disminuir. Aquí nos devuelven las indicaciones, aumenta y disminuye. Los únicos botones distintos son pues el control de la alarma sonora, que estos botones son unos botones normales, pues de otro tipo. Ya lo vamos a ver cuando estemos simulando el programa. Bueno, simulándolo no, implementándolo físicamente con el microcontrolador ESP32. Por acá también tenemos entonces los botones del servomotor, activar o desactivar el servo y aumentar el ángulo o disminuir el ángulo. Explicada entonces nuestra página web, que más adelante se mostrará más detalladamente para saber cómo se ve. Entonces, bueno, pasamos luego de incluir las librerías y el archivo de la página web.
Vamos a colocar unas variables las cuales vamos a determinar como nuestros datos de la red de Wi-Fi a la cual nos queremos conectar. En este caso mi red se llama Diseo y esta es mi contraseña. Luego pasamos a la asignación de los pines en el ESP32 y la declaración de variables del sistema. Vamos a tener 3 LEDs que serán controlados con PWM, 2 LEDs para la velocidad de los 2 motores y otro para el ángulo de el servomotor. Además de un LED que indique si el servomotor está activo o no y el LED de la alarma sonora. Tenemos unas variables de tipo entero, estos son los pulsos, los distintos pulsos del PWM que más adelante vamos a ver cómo se utilizan en el programa para ir variando la velocidad y el ángulo de los actuadores. Declaramos también una variable string en la cual se va a almacenar el estado y pasamos a configurar la IP estática. En esta parte, bueno, lo que hago es configurar la IP. Yo decidí que mi IP iba a ser esta, 192.168.43.222. También configuro el gateway. De igual manera, el subnet, la máscara subnet, el DNS primario y el DNS secundario. Entonces, acá ya estoy configurando la IP estática, como nos los pide el taller. Configuramos también el Wi-Fi por defecto, servidor, y entramos al setup. En el setup configuramos entonces los pines de salida del microcontrolador ESP32, los vamos a configurar como señales de salida. En este caso tenemos un LED 1, que es el que va a hacer las veces del ventilador 1, en el cual vamos a observar si se va a disminuir o se va a aumentar la velocidad. Para esto configuramos el LED 1, como lo vamos a utilizar con PWM, debemos declararlo de la siguiente manera y lo configuramos a 12.000 kHz en una resolución de 8 bits. Este LED estará en el canal número 0. El segundo LED también tendrá una configuración similar, será una señal de salida y como estará controlado con un PWM, debemos asignarlo de la siguiente manera y le asignamos el canal número 1. También acá está entonces la configuración del PWM a 12.000 Hz y la resolución de 8 bits. El LED número 3 es el LED encargado de la alarma sonora. Y el LED número 4 es el encargado de si se activa o desactiva el servomotor. Pero para manejar el ángulo del servo, entonces lo que vamos a hacer es configurar también otro PWM, esta vez en el canal número 2, para variar el ángulo del servo. Iniciamos la comunicación con el puerto serial a 9600 baudios. Posteriormente realizamos el establecimiento de la IP estática, miramos si se puede conectar. Acá les pasamos los parámetros que habíamos dicho anteriormente, que habíamos configurado, que eran la IP, el gateway, el subnet, el DNS primario y el DNS secundario. Si no se puede, bueno, aparece un mensaje en el puerto serial que se falló la conexión, la configuración. Posteriormente conectamos a la red Wi-Fi. En el puerto serial va a aparecer un mensaje que nos diga que está conectando con mi red. Va a aparecer el nombre de mi red y en el momento posterior a esto, bueno, iniciamos la conexión pasándole el nombre de mi red y la contraseña. Con esta línea de código entonces podemos iniciar la conexión. Este bloque de código es para que aparezca en el puerto serial varios punticos mientras se conecta a la red. Y en el momento en el que se conecte exitosamente nos van a arrojar un mensaje que nos diga que estamos conectados con la red Wi-Fi. Luego iniciamos el servidor web y en el puerto serial lo mostramos. Nos va a arrojar luego un mensaje. Este mensaje
es para que en el puerto serial se imprima la dirección estática de la IP. En este caso, bueno, yo la declaré como lo habíamos visto anteriormente. Esta es mi dirección IP y esto es lo que nos va a mostrar entonces en el puerto serial. Luego entramos en el ciclo loop, en el cual, bueno, consultamos si se ha conectado algún cliente. Todo esto lo vamos a poder observar en el puerto serial. En el momento en el que alguien se conecte, bueno, ahí nos va a salir un aviso de que se conectó alguien y que hay un nuevo cliente. Y nos va a mostrar igual su dirección IP. Acá estamos esperando hasta que el cliente realice alguna opción. El usuario que ingresó esta línea de código es para esperar un request. El request es lo que se necesita para poder controlar los actuadores. En el momento entonces en el que, por ejemplo, el usuario decida aumentar la velocidad de el ventilador 1, entonces entraremos en estos dos condicionales, los cuales van a controlar el ventilador 1. Si se oprime el botón aumenta, entonces nos va a retornar la palabra aumenta en la dirección, y esto lo que va a hacer es, recordemos que teníamos una variable que se llamaba pulso 1, este pulso 1 va a controlar entonces el ventilador, bueno, la velocidad del ventilador, y como estamos diciendo que aumente, la inicializamos en 0. Aquí lo que nos va a hacer es aumentar el tiempo en alto del PWM en 20. Y lo que nos va posteriormente a realizar es que en el canal 0, entonces en el canal 0 tenemos el LED número 1, este LED está asignado al ventilador número 1, nos coloque el pulso 1, es decir, un tamaño de pulso de 20. Si seguimos presionando el botón aumenta, bueno, se va a seguir aumentando de 20 en 20 y vamos a notar que se va a ir aumentando la luminosidad del LED. Lo contrario sucede si se oprime el botón disminuir, entonces ahí va a retornar la palabra disminuye 1 en la dirección, y esto lo que hace es restarle 20 al pulso y nos va a escribir en el canal 0, que es el LED 1, el pulso 1, es decir, le va a restar luminosidad al LED. Lo mismo se realiza para el ventilador 2. Cabe resaltar que estos dos LEDs, o bueno, estos dos ventiladores son ventiladores que funcionan independientemente. Luego tenemos un LED también para la simulación de la alarma. En este apartado lo que tenemos entonces en la página web son dos botones que van a tener el título de encendido y apagado. En el momento en el que se oprima el botón encendido nos va a retornar que se enciende la alarma, y lo que va a hacer esto es que se va a activar el LED 3, se va a colocar en alto, indicando que la alarma está activa. Si se desactiva la alarma, entonces nos va a retornar una indicación que es apagar la alarma, por lo tanto el LED 3 se apagaría. Digamos, pues el estado del LED 3, es decir, de la alarma, se almacenaría en la variable estado. Luego pasamos al control del servomotor. En esto yo realicé entonces acá, para simularlo físicamente, un LED. Este LED lo que se va a hacer es que cuando el usuario en la página web presione el botón de encendido del servomotor, lo que nos va a realizar es indicar que el servomotor está encendido. Este servomotor está en el LED número 4. Bueno, la indicación de que el servo está encendido está designada por el LED número 4, entonces se va a colocar en alto y el ángulo va a aumentar, es decir, se va a colocar los pulsos del PWM3 en 20, para así pasárselo posteriormente al canal número 2, que es donde tengo conectado el ángulo del servomotor, haciendo que automáticamente uno presione el botón de encendido del servo comience en un pulso de 20.
Si se desea apagar el servomotor, entonces lo que se hace es apagar el LED indicador, que en este caso, bueno, es el LED 4. El pulso se colocaría en 0 y se apagaría también el LED indicador del ángulo del servomotor. Si deseamos entonces aumentar, recordemos que estas dos indicaciones solamente son para encender y apagar el servo. Vamos a tener entonces acá abajo este bloquecito, estas dos indicaciones lo que nos van a hacer es aumentar el ángulo y disminuir el ángulo. En el momento en el que el usuario presione sobre los botones de aumentar el ángulo, se le aumentaría el pulso de 20 en 20 y le pasamos al canal número 2, que es el que está controlando nuestro ángulo del servomotor, el pulso número 3, que es donde se guarda el pulso del servomotor, del PWM. Y si necesitamos disminuirlo, bueno, vamos a observar que se va a ir disminuyendo de 20 en 20 y se le va a pasar al canal número 2. Con esto es la programación para controlar los actuadores. Hacemos acá, bueno, el llamado a la página web, como sabemos. Y si en el momento en que nos desconectemos, bueno, acá va a aparecer un mensaje que estamos desconectados y que el cliente se desconectó. Eso se hace remotamente. Listo, entonces vamos a configurar. Lo primero que voy a hacer es seleccionar la placa del ESP32. Luego de que seleccioné la placa del ESP32, vamos a cargar el archivo. Mientras tanto voy a ir abriendo el monitor serie, que es donde se va a observar lo que nos envía nuestro ESP32. En el momento en el que cargue en el microcontrolador, yo lo tengo ya conectado aquí al computador, nos va a arrojar entonces el mensaje de que se va a conectar a la red y que se conecta satisfactoriamente, esperando que alguien ingrese a la IP que nos va también a arrojar por medio del monitor para realizar las diferentes acciones. Esto será visto en otro video que es el que sigue a este. Esperamos que ya está quemando el programa. Ya aquí entró, listo, perfecto. Entonces, lo primero está conectando con mi red. Esperamos a que conecte, conectado exitosamente. Y nos dice que el servidor web está iniciado y que la IP estática para conectar es la 192.168.43.222, como lo habíamos declarado en el programa.